Buenos días, bienvenidos de nuevo a este desayuno con el clúster, en este caso con el delegado especial del Consorcio de Zona Franca de Cádiz. Tengo que decir que como gaditano, como sanluqueño, es una gran satisfacción tenerla aquí hoy, tanto que he venido con mi pin del Cádiz Club de Fútbol, en honor a nuestro protagonista. Y lo es por un doble motivo. En primer lugar, porque le pedimos que estuviera aquí en el día de hoy y enseguida aceptó por ser gaditano y porque además se ha incorporado el Consorcio de Zona Franca, se ha incorporado al clúster marítimo español hace apenas una semana. Con lo cual estamos de enhorabuena, hemos incrementado el número de socios. Ya vamos por 143, si no me fallan los cálculos. La Zona Franca, él va a presentarlo ahora seguro mucho mejor que yo, pero voy a decir 4 cositas. La Zona Franca de Cádiz es una institución pública creada en 1929 y desde entonces fomenta el desarrollo socioeconómico de la provincia de Cádiz. Y actualmente es la mayor zona franca del sur de la península, donde se aplica un régimen aduanero especial con servicios y espacios productivos para el tejido empresarial. Y aunque está dirigida principalmente a empresas que quieren exportar, importar, dedicadas al comercio internacional, también destaca por su compromiso clarísimo con la economía azul. Ahora él nos va a explicar, por supuesto, todas estas cuestiones. Y es un compromiso que se plasma, por ejemplo, en Incubazul. Seguro que también hablará de Incubazul, que es la primera incubadora de alta tecnología en el sector azul de la economía azul de España y que impulsan ideas y proyectos relacionados con los mares y océanos. Y por eso le damos una cariñosa bienvenida al clúster. Voy a decir unas breves palabras del clúster. A vosotros no hace falta que os presente quién es el clúster, pero sí que me gustaría deciros, y luego a lo mejor podemos tener ocasión con el protagonista de hablar del tema, una de las prioridades que tenemos en el clúster es fomentar una estrategia nacional de economía azul. Que haya un órgano de coordinación, ya sea un ministerio o ya sea una secretaría de Estado, relacionado con la economía azul. Hoy en día nos encontramos con que muchos de nosotros, o todos nosotros que trabajamos en cuestiones relacionadas con la economía azul en sus distintos sectores, cada vez que tenemos que resolver cuestiones administrativas tenemos que acudir a varias ventanillas de varios ministerios para resolverlas. En algunos otros países se ha solucionado creando un Ministerio del Mar o un Ministerio de la Economía Azul. Aquí en España todavía no lo tenemos. La aproximación más cercana es lo que está ocurriendo en algunas consejerías de algunas comunidades autónomas, como en Andalucía, que tenemos una Consejería de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul, o en Baleares, que tenemos una Consejería del Mar. Yo creo que eso es algo que desde el clúster llevamos tiempo pidiendo y que seguiremos insistiendo a los gobiernos y a los partidos políticos para que en el futuro podamos tener ese órgano de coordinación. Y todo para intentar no solo mantener, sino fortalecer el liderazgo de la economía azul en España, de todas estas empresas que generan 930.000 empleos en España y un valor agregado bruto de 30.000 millones de euros, que no es cualquier cosa. Y me da la sensación de que, en general, los políticos españoles no son conscientes de la importancia que tiene este sector tan relevante de la economía española. Y por eso, como decía, una estrategia nacional de economía azul debería ser relevante. Tenemos unas elecciones al Parlamento Europeo en breve, un cambio de Comisión Europea también, posiblemente en el mes de noviembre. Y desde el clúster vamos a intentar concienciar a los partidos políticos en España, a través de la red de clúster europeo en la Unión Europea, de la importancia que tiene la economía azul y que en el futuro, cuando tengamos ese nuevo Parlamento Europeo y esa nueva Comisión Europea, la economía azul en su conjunto esté mucho más presente y se le dé mucha más importancia de la que se le ha dado hasta ahora. Y aquí en España trabajaremos con los partidos políticos. Antes de ayer tuvimos el Comité Ejecutivo del Clúster Marítimo Español
y decidimos el proponer a todos los partidos políticos que se sienten con nosotros, reunirnos, para hablarles de nuestras prioridades y, en la medida de lo posible, concienciarles de la necesidad de un pacto de Estado relacionado con la economía azul, que con independencia del color político que esté en cada momento, tanto en el Gobierno de España como en los gobiernos autonómicos, que todos sigan una misma línea de trabajo en defensa de los intereses de los españoles y de la economía azul. Y termino presentando al invitado. Francisco González, Fran, para los amigos, estudió Derecho en la Universidad de Cádiz, de la que es vocal de su Consejo Social. Tiene mucha experiencia institucional y de gestión como diputado provincial en la Diputación de Cádiz, encargado de la Delegación de Función Pública, Ordenación del Territorio y Vivienda entre 2015 y 2019, también de Cádiz, siendo consejero delegado de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz entre el 15 y el 19, concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz del 12 al 19 y vocal del Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz de 2012 a 2019 y miembro del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz de 2015 a 2019. Fue nombrado delegado especial del Estado en el Consorcio de Zona Franca de Cádiz, publicado el Real Decreto del 7 de julio de 2020 desde el 8 de julio, cargo que ostenta en la actualidad. Aparte de todas estas cosas, podrá decir con orgullo a partir de ahora que es miembro del Clúster Marítimo Español. Tienes la palabra, Fran, y bienvenido. Muy buenos días a todos. Especialmente muchísimas gracias, sobre todo al Clúster Marítimo Naval Nacional, en especial la figura de Javier y a toda la Junta Directiva que habéis tenido a bien de que la Zona Franca de Cádiz nos incorporemos como institución pública, pero desde el convencimiento, porque en eso que decía Javier, nosotros somos unos convencidos, creemos en la economía azul, en formar parte de esta estructura, de esta institución, también a nivel nacional, porque nos posibilita conectar, nos posibilita coordinar políticas, acciones que estamos desarrollando, que ahora intentaré brevemente explicar y detallar, pero aproximar pues, una realidad que vivimos en nuestra propia provincia, que vivimos en nuestro día a día. Y nos parecía, como ya somos miembros del Clúster Marítimo Provincial Naval de Cádiz, recibimos incluso un reconocimiento a través del Clúster Marítimo de Andalucía, nos parecía muy importante que pudiéramos tener este espacio para compartir reflexiones y participar, evidentemente, de su amplia agenda. Dar también muchas gracias a los responsables institucionales, públicos, a las autoridades civiles y militares que se encuentran también en este desayuno, porque es de agradecer que os podamos robar un trocito de vuestro espacio, de vuestra agenda complicada, para poder conocer y proyectar lo que queríamos contaros en el día de hoy, ¿no? En ese sentido, si me lo permiten, en esa redefinición de industria voy a hacer un pequeño paso hacia atrás para contar en el contexto en el que nos hemos encontrado. Nos encontramos en la provincia de Cádiz. Muchos de vosotros me consta que estáis familiarizados porque sois gaditanos de nacimiento, otros lo sois prácticamente ya de adopción por las múltiples tareas y funciones que tenéis, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de representación. Pero me parece que es importante empezar por aquí para explicar de dónde venimos, ¿no? Cuál es el objetivo que nos hemos marcado, en este caso, como zona franca. Yo creo que cualquiera de las imágenes que nos han preparado nos retrotraen un poco desde el primer fenicio que pudo arribar a las costas de la provincia de Cádiz hasta cualquiera de los elementos que lo que hemos ido desarrollando en épocas de esplendor, como el siglo XVIII, en ese comercio de ida y vuelta que hemos tenido con ultramar y lo que supuso la conexión, como decía, de España con Latinoamérica, pues sin duda ha construido una forma de ser del propio gaditano e incluso de las propias instituciones o entidades que la componemos, ¿no? Por no decir de la riqueza natural y, por tanto, de ese mestizaje en todos los sectores que, sin duda, fomentan y construyen lo que estamos denominando economía azul, ¿no? En base a eso, ya como bien ha explicado Javier, en este año, en este 2024, la Zona Franca de Cádiz cumple 95 años de historia. Son 95 años como institución pública al servicio pues, de la generación de oportunidades socioeconómicas, ahora con un nuevo modelo, evidentemente, tras la entrada de España en la Unión Europea,
pero que a lo largo del tiempo ha ido desarrollando, generando espacios de oportunidad, no solo ya con lo que fue el propio recinto histórico tradicional, recinto fiscal de la propia ciudad de Cádiz, sino con una expansión, como decía, situada con esa entrada ya de España en la Unión Europea, en 12 municipios de la provincia de Cádiz. Podemos decir con orgullo, porque es una realidad latente en todos y cada uno de nuestros municipios en los que tenemos intereses, que hemos desarrollado más de 2,5 millones de metros cuadrados de espacios industriales, logísticos, de transformación, pero también de prestación de servicios para muchas empresas, incluidas, cómo no, aquellas del sector de la economía azul. Tenemos cuantificado entre empresas directas, operadores que trabajan con la zona franca, más de 3.500 empleos y, como sabéis, de manera indirecta podemos llegar cerca de los 10.000 empleos que rotan, giran y participan dentro de nuestros propios espacios. Esta imagen, este desarrollo como clara vocación de generar oportunidades, sin duda no ha sido todo lo fructífera, todo lo positiva que quisiéramos a lo largo de la historia. En esta diapositiva hemos querido también afianzar un momento que para nosotros es un hito complicado en la provincia de Cádiz, como tantas otras, y que aquí a expertos que han tenido esa relación laboral, institucional con la provincia, conoce perfectamente que fue a finales de los años 70, principios de los años 80. La reconversión naval, que supuso una merma en la pérdida de carga de trabajo, en la pérdida también de muchísimos puestos de trabajo. Estamos hablando de cerca de 7.500 puestos de trabajo que se perdieron a principios de la década de los 80. Conllevó también a una redefinición de un modelo industrial posiblemente desdibujado, que junto también, y en esto Javier sabe mucho de lo que supuso también la pérdida de muchas de las flotas pesqueras y de lo que supuso también, yo creo que estábamos en aquel entorno a 100.000 toneladas las que se estaban pescando y que se bajaron progresivamente las cuotas de pesca y con ello, por supuesto, evidentemente nuestra flota supuso, pues evidentemente, una desconfiguración de lo que la provincia como Cádiz podía soportar desde un punto de vista de trabajo, desde un punto de vista de oportunidades, pero también desde un punto de vista de cómo se fueron desmoronando muchas de las empresas, como decía, principales tractoras, pero también de los sectores auxiliares de la época. Eso llevó, y no podemos decir con ningún tipo de melancolía o añoranza, pero llevó a una realidad que fue que desdibujáramos esa situación y mirásemos a otros caladeros y mirásemos en este caso al sector turístico. Un sector turístico que por aquel entonces, desde un punto de vista de localización estratégica, desde un punto de vista de lo que significa la propia fisonomía de la provincia, ya era atractivo de por sí, carente de muchos espacios de infraestructura, pero que se convirtió en ese monocultivo prácticamente, generando en estos momentos o siendo un sector, como en este caso es el turismo en la provincia de Cádiz, el que supone el 32% del Producto Interior Bruto de nuestra provincia y está generando prácticamente el 22% de los nuevos contratos. Esa situación, que pese a la pandemia, como saben, ha ido en una situación de crecimiento y pese a todas las dificultades, desde luego, para determinados responsables públicos, institucionales, para determinadas empresas, no puede ser ese principal sector que tire de la provincia de Cádiz. Creemos que todo tiene que ser complementario, entendemos que hay sectores, y en este caso ahora profundizaré e introduciré, por tanto, los elementos de la economía azul que veremos trabajando desde la zona franca, nos parece que tienen que ser complementarios a elementos que son tangenciales a nuestra propia provincia, por definición, por cosas que ampliamente conocen y saben, pero que nos parecen que tienen que seguir compartiendo espacios y tener otra mirada. Una mirada que dentro de la complejidad de lo que significan los objetivos de desarrollo sostenible sitúan claramente en el marco de la economía azul. Hay una parte de turismo, sin duda, hay que potenciarla y posiblemente apuntalarla en algunas cuestiones, pero nos parece que esa mirada que torna de ese sector industrial que fue en decadencia, desde un punto de vista de mirar al sector servicio, de prestación de turismo consolidado, pero que no puede ser el principal, nos lleva, como decía, a cambiar la mirada y buscar en otros elementos de posibles alianzas y estrategias. Y eso es uno de los motivos de los cuales nos encontramos aquí y estamos participando de distintos foros. De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los 17 objetivos, 14 se vinculan de manera directa con la economía azul, como la entendemos de su amplio espectro que ahora detallaré. Eso significa, por lo tanto, que estamos con un objetivo de difícil muchas veces cumplimiento y ahí una de las posibles preguntas
que nos hacemos entre todos, si verdaderamente está generando un elemento de desánimo no poder conseguir cumplir determinados objetivos, pero desde luego en esa mirada, en ese traslado a un elemento de economía azul, no se nos puede olvidar nunca algunas cuestiones. Para que la economía sea azul, como así la definición en su día, el que se le conoce como autor de ese concepto económico, Gunter Pauli, esa economía tiene que ser también sostenible, tiene que ser comprometida y, si me permiten, ese azul tiene que ser un azul casi que azul verdoso, en el que garantice el cómo los propios medios y cómo los propios recursos naturales van a tener esa carga, como decía, de sostenibilidad. No se nos puede olvidar que, mirando desde el punto de vista de los océanos y de los mares, el 50% del oxígeno que conseguimos respirar o el 30% de ese CO2 que es capaz el océano de reciclar, ¿no? Es, por tanto, un elemento de supervivencia el que podamos, en este caso, ser conscientes de cuáles son los recursos limitados, pero también de cómo los administramos, ¿no? Antes Javier hacía una referencia sobre cuáles eran las cifras de economía azul y el por qué entendíamos que teníamos que fijar la mirada como instituciones públicas y en colaboración con el sector privado en su desarrollo y en su fomento en la provincia. La economía azul supone, como bien decía él, un 5% del PIB mundial, supone a nivel europeo la generación de 4,5 millones de empleos, con una facturación de más de 650.000 millones de euros al año. Si bajamos un poco esa lupa y la situamos en España, estamos hablando de cerca de 1 millón de empleos, 945.000 empleos, y unos 32.000 millones de euros anuales en materia de facturación. Y si lo situamos, si me parece, un poquito más abajo, en el nivel andaluz, estamos hablando de 122.300 empleos, cerca de 123.000 empleos, 17.000 millones de euros en materia de facturación y supone para el conjunto de la región, del territorio andaluz, un 11% de PIB. Quiero recordar además que en el sector empresarial, para nuestra comunidad autónoma, supone prácticamente el condensar, el concretar 35.000 empresas, de las cuales 4 o 5.000 ahora mismo podemos catalogarlas de pymes. Esto por sí mismo solo dibuja a grandes rasgos una potencia, a mi juicio, a fomentar y a seguir apuntalando como un nuevo modelo para referenciarnos, como decía, como instituciones públicas. En esta revolución de la economía azul, en esto que hablábamos de la responsabilidad, de cómo conseguir como un elemento tractor en materia de emprendimiento, la zona franca vio que tenía una oportunidad. No podemos desdeñar, no podemos separar todo ese panorama que hemos sufrido en los últimos 40 años, con una situación en la provincia de Cádiz de desempleo de cerca del 40% de la población activa en desempleo en año 2013, actualmente con unas cifras de empleo muy considerables, estamos aún en un 20%, por lo tanto no estamos en una situación, si me permiten la expresión, ni para tirar cohetes ni para estar en la autocomplacencia, sino todo lo contrario, para seguir potenciando y fomentando. La zona franca tuvo también que encontrar su propio espacio. No podíamos estar solo al calor o a la imagen de determinadas inercias que se fueran tomando, sino que teníamos que tomar partido. Es por eso que la propia zona franca ha estado desarrollando un proyecto en sus propios espacios vinculado a sectores emergentes dentro de la propia economía azul. Y en este caso, como bien planteaba Javier, nos hemos situado en primera línea en materia de emprendimiento en el marco de la economía azul. Nos parecía importante seguir invirtiendo, seguir aportando en materia de infraestructuras y de espacios que fueran, en este caso, bajo ese modelo, bajo ese paraguas, para dar cobertura a sectores, a operadores que pudieran, en un momento dado, desarrollar su actividad en nuestros espacios y que pudiéramos, por tanto, atraer. Y había una parte que nos llamaba mucho la atención, que estaba descuidada, que era esa materia de emprendimiento. No estamos hablando de un modelo empresarial ya consolidado, sino de lo que estamos hablando son de esas ideas, de esas necesidades de la resolución de muchos de los problemas que en estos momentos nos encontramos. Y me incluyo y traslado como institución dentro del marco de la economía azul. Empezamos a andar prácticamente hace 2 años y medio, con un programa de aceleración que buscaba y buceaba en la propia universidad, buscaba y buceaba en distintos sectores como la acuicultura, como podría ser en este caso la logística portuaria, que es un factor también fundamental dentro de la provincia de Cádiz, u otros sectores de transformación
incluidos ya en nuestras propias, como decía, espacios o instalaciones. Cogimos de la mano de Telefónica y creamos una aceleradora, un proyecto de incubación en el que a día de hoy han pasado 80 iniciativas empresariales, 80 iniciativas que todas están englobadas desde un punto de vista tecnológico y dentro del marco de la economía azul, y nos ha dado, no solo a mi juicio, y es importante, grandes satisfacciones de cómo han ido progresando estas empresas, sino que también han aperturado, a mi juicio, un nuevo modelo de entender las relaciones público-público, porque es importante que las instituciones estemos coordinados. Yo le cojo el guante a Javier cuando hacía referencia de la necesidad de que todos los partidos políticos y todas las formaciones creamos en ese concepto de economía azul y lo cuidemos desde un punto de vista de las medidas a desarrollar. Y no en vano, como le decía, aquí estamos desde la zona franca de Cádiz en ese convencimiento y en esa defensa, ¿no? Dicho esto, el proyecto de la incubadora al final lo que nos dibuja es un escenario para la propia provincia de Cádiz respecto a esas 80 proyectos que han sido objeto de incubación. Tenemos el próximo día 22 una nueva ventanilla de apertura en la que hay ahora mismo 16 iniciativas que van a ser objeto de evaluación, en la que nos muestra que prácticamente una de cada tres de las empresas que están incubadas ya están facturando en estos momentos. Prácticamente un 31,8%, podríamos decir también una de cada tres, cuenta con un producto mínimo viable. Y hay un dato que para mí es muy importante dentro de la estrategia que estamos desarrollando, y es que 4 de cada 10 son de fuera de la provincia de Cádiz. Se ha generado un elemento atractivo para ese sector de startup, de iniciativas en materia de economía azul que se están estableciendo en nuestros propios espacios. Espacios, además, que cuentan con, ya de por sí, con un diseño llamativo desde un punto de vista de intervenciones singulares, que es una de las cuestiones que también nos habíamos propuesto de Zona Franca. El edificio que observa es un edificio que está en fase de finalización, donde albergará la incubadora en su ampliación, que está hecha con contenedores marítimos reciclados y que también introduce otro factor distinto en esto de lo vinculado de la economía azul, de la construcción con materiales sostenibles, con un elemento también de circular en su ejercicio y también en la búsqueda de nuevos materiales. En ese sentido, el programa de aceleración es un programa que la propia Zona Franca pone a disposición un equipo de mentores, de formadores, que hacen un programa a la carta de las necesidades de cada uno de estos proyectos. Esos proyectos e iniciativas, además, están siendo permanentemente objeto de valoración y de análisis. Le ponemos unos laboratorios con tecnología a demanda de la iniciativa del proyecto que también la Zona Franca sufraga y pone a su disposición. Y hay una tercera fase, por diferenciarnos y porque creo que está siendo un valor añadido de esta incubadora respecto a otros modelos de aceleración empresarial que está dando resultado, y es que hacemos y organizamos permanentemente rondas de contactos para el sector inversor público y privado para que aquellas que están en una fase de maduración ya muy importante puedan dar ese salto. Y en ese sentido tengo también que decir que tenemos ahora mismo 12 proyectos empresariales, algunos ya han sido objeto de capitalización y otros están en una fase muy avanzada para poder conseguir fondos que les permita pues, seguir creciendo, y nuestro objetivo evidentemente es que se establezcan en la provincia de Cádiz. Algunas de estas ideas posiblemente a algunos les suene, porque creo que con algunos de vosotros he podido compartir algunas de las reflexiones, incluso para que puedan ser testadas algunas de las iniciativas, pero para que se hagan una idea del abanico tan amplio de lo que estamos encontrándonos en esa inventiva, en esa tetrahélice que estamos hablando siempre, ¿no? De una organización, de un diseño, de una estrategia en lo local, en el territorio, que cuente con la innovación, que cuente con el talento y cuente también con ese empuje y necesidad, posiblemente muchas veces, de la búsqueda de reinventarnos, ¿no? Pues les he traído algunos ejemplos desde el punto de vista de lo que supone, por ejemplo, Green Navigation para el tema de generar rutas mucho más sostenibles, pero también mucho más económicas para sectores de la logística o el transporte. Temas de empresas vinculadas, por ejemplo, al control de posibles vertidos, que algunos tuvieron la experiencia de conocerlos y presentarlos en un encuentro que hicimos en Cádiz, y llama poderosamente la atención el nivel práctico. Incluso en algunos vertidos que se han producido en las costas del campo de Gibraltar, pues han tenido un acierto bastante importante. O algunas, como verán, en las bolsitas que le hemos dejado en las mesas, que son una chuchería hecha con salicornia, son unas gominolas hechas con salicornia y con sabores
que cambia completamente la realidad de lo que significa en estos momentos pues esa chuchería que tiene muchas grasas o elementos animales y que está siendo ahora mismo paradigma e incluso en todo lo que concierne de que pueda desarrollarse y ampliar en el sector de lo que sería el elemento de las chucherías, de los azúcares, de los caramelos, ¿no? En definitiva, les quiero decir que es un mundo por explorar, que en la zona franca de Cádiz hemos avanzado en muchas de nuestras propias apuestas, pero no es una apuesta inventada ahora, no es una pose, ni una explicación, ni un elemento para que la zona franca, si me permiten, se maquille, se adapte, se customice a estos nuevos tiempos. Es una realidad que venimos desarrollando desde mucho tiempo. Y posiblemente una de las preguntas y elementos que me gustaría que en el debate tratáramos es que cuando la provincia de Cádiz hemos mirado al mar, nos ha ido bien. Y no hemos dejado de mirar el mar. Esa no es la cuestión. Lo que no hemos sido capaces de ver es a todos los agentes e instituciones que estaban vinculadas y desarrollaban su actividad en contorno al mar. Nosotros actualmente tenemos 75 empresas vinculadas a la economía azul, de esas 350 que les decía, y prácticamente estamos hablando de 1.500 empleos. Pero nosotros queremos ir más allá, y ese es el motivo del por cual nos encontramos aquí hoy. La zona franca de Cádiz no es solo la zona franca. La zona franca de Cádiz es la zona franca, sus dos autoridades portuarias, que pivotan y trabajan sobre sus dos bahías, el campo de Gibraltar y la bahía de Cádiz. Estamos hablando de polos petroquímicos en el sector de la comarca del campo de Gibraltar, que como saben además son de los principales elementos de exportación que tiene nuestra provincia. Estamos hablando también de Navantia, y he tenido la oportunidad de conversar con algunos de aquí, de los asistentes, de la importancia ya no solo histórica y patrimonial de lo que significa Navantia o de lo que supuso en su día el arraigo de la construcción naval en nuestra bahía y en nuestra provincia, sino significa del modelo que actualmente la compañía Navantia está desarrollando. Son 3 factorías más una, que le solemos decir. Estamos hablando de Cádiz, San Fernando, el tema ubicado también para otro tipo de industria de construcción que hay en Puerto Real, y esa cuarta que les decía, ya que presta cobertura dentro de la propia base militar de Rota, y por lo tanto para los gaditanos ya es casi que la cuarta factoría de Navantia, ¿no? Ese es un pilar fundamental que junto a otras instituciones público-privadas nos llevan a una necesidad de no caer, como decía, en el monocultivo, en una situación de redefinición de los procesos industriales que periódicamente se va produciendo, sino con una mirada de futuro de ser capaces de poner a todos los agentes de acuerdo. Formar parte de estructuras de organización, como bien demandaba Javier, nos parece fundamental, sobre todo para coordinar las políticas públicas. Y en eso siempre digo esa idea, ¿no?, del concepto público-público. Primero nos tenemos que coordinar entre las instituciones, indistintamente del color político, y ser capaces de generar pues esa secuencia y esa red precisamente para que el sector privado se pueda desarrollar con todas las garantías y todas las certezas. Hay elementos que, por tanto, nos llevan a tener una mirada de optimismo, con cifras en materia de acuicultura, en materia de construcción naval, que sitúan a la provincia de Cádiz en una situación posiblemente de privilegio. Pero esto, como ustedes comprenderán, ni nace solo, ni se puede abanderar ni liderar por una única institución o unos únicos responsables públicos. Por eso, para nosotros es muy importante que seamos capaces de ir resolviendo cuestiones, de ir resolviendo preguntas. Esa pregunta de cómo transformamos, y alguien que está aquí sentado en su día me hizo esa reflexión, cómo transformamos ese sector tradicional en materia de economía azul, posiblemente con elementos que para nada son sostenibles o para nada son ahora mismo referencia o puntero en materia de innovación, cómo somos capaces de hacer esa transición de ese modelo, vamos a decir, ya un poco más obsoleto, a ese nuevo modelo mucho más sostenible, comprometido y abarcar todos los escenarios del marco de la economía azul. Y en ese sentido la zona franca ha querido dar un paso hacia adelante, porque no solo son las palabras, sino que evidentemente tenemos que ser consecuentes y dar ejemplo. Nosotros nos encontramos ahora en un momento de análisis de todos nuestros propios espacios e infraestructura para conseguir detallar esa huella de carbono que generamos tanto nosotros por nuestros propios diseños y estructuras, infraestructuras desarrolladas, como por los propios operadores que allí realizan su propia actividad, y ser capaces de mitigar
y reducir esa huella de carbono con una serie de acciones que ya algunas de ellas hemos empezado a implementar en el recinto fiscal de Cádiz. El recinto fiscal de Cádiz tiene una extensión aproximada de 500.000, de 500.000 metros cuadrados en el municipio de Cádiz, que para aquellos que lo conocen saben que es un municipio pequeñito y que por lo tanto tenemos un gran arraigo y desarrollo en el propio entorno, ¿no? O en otras instalaciones que tenemos en el conjunto de la provincia. Y eso nos tiene que ir aparejado a una reflexión. Nosotros tenemos que aportar algo más que la singularidad fiscal, tenemos que aportar algo más que espacios o infraestructuras que sean modernos y eficientes, sino que tenemos que darle garantía a las empresas del sector privado de que como institución pública nuestros espacios les van a garantizar poder concurrir a unas nuevas líneas de financiación, bien sean públicas o privadas, que ya están primando y que están solicitando ese avance en un sector más difuso como el sector empresarial a priori, pero que necesita evidentemente de medidas correctoras que le lleve a estar en plena desarrollo, en plena eficiencia, ¿no? En ese sentido, y con esto quiero casi que terminar, aunque entiendo que son muchas las preguntas que nos podemos hacer respecto a este modelo, que no es ajeno ni extraño para ninguno de vosotros y de vosotras, es que la provincia de Cádiz tiene ambición de ser vanguardia, de ser puntera, de ser referencia en el marco de la economía azul, y ha venido aquí modestamente a este foro a Madrid a presentar sus infraestructuras, a presentar los espacios que ponemos a disposición, pero también las políticas que estamos desarrollando en materia de coordinar, como decía, a todas las instituciones. Nosotros aspiramos a una autonomía estratégica y aspiramos evidentemente a que tengamos una diferenciación y ser un elemento complementario a muchos de los sectores. Pero no somos ajenos de la problemática que hay, como decía, en el desarrollo de nuevas políticas, en el desarrollo y cumplimiento de nuevos modelos y exigencias que se hacen, sobre todo, como decía, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, nosotros también aspiramos a políticas de continuidad que respondan a los colores políticos que gobiernen en el momento que gobiernen. Tengamos claros todos que esto es una línea que no podemos abandonar, que no podemos olvidar y que posiblemente, para que el futuro sea futuro, tendrá que ser azul, tendrá que ser verde, pero tendrá que ser sostenible y comprometido. Así que, como pequeña introducción, quería trasladarles a pincelada un poco cuál es el escenario y, evidentemente, estaría encantado de que pudiéramos tener un debate y tener una reflexión. Muchas gracias. Habíamos hecho un pequeño vídeo, 1 minuto y medio, no les robamos tampoco mucho más tiempo, pero para intentar condensar un poquito todo lo que habíamos tratado, ¿de acuerdo? Alimento. Comercio. Prosperidad. Desde que el primer fenicio fundó Gadir, una vinculación ancestral con el mar ha forjado nuestra cultura, enriquecido nuestra habla, dibujado nuestras ciudades y abierto a nuevos mundos. Y por el mar, hace 95 años, nació la Zona Franca de Cádiz. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos hacen ver el mar no solo como una fuente de riqueza, sino como un bien que preservar y regenerar. Involucrándonos con la economía azul. Un sector que genera 4,5 millones de empleos en Europa, 640 billones de facturación y 167 de valor bruto añadido. Cádiz está lista para ser el hub de España de esta economía. 285 kilómetros de costa, 2 grandes bahías, salinas y esteros que perfilan su paisaje, puertos de primer nivel y conexión mundial. Una industria naval innovadora de la mano de Navantia, energías renovables marinas, turismo vinculado al mar, el conocimiento de la UCA y el clúster marítimo naval. Y en el núcleo, una incubadora con más de 80 empresas de alta tecnología, Incubazul, atrayendo talento e ideas, ayudándolo a darle forma para consolidar el tejido industrial. Con 1/3 de ellas que ya factura y otro con un producto mínimo viable. Ideas que ven el mar como fuente de futuro, que defienden la economía circular como medio de desarrollo y ejercicio de responsabilidad. Solo queda conectar todo para que el ecosistema funcione, para que cobre sentido, para que Cádiz sea el referente nacional en conocimiento en economía azul de la mano de la Zona Franca, comprometiéndose con la economía azul. Apoyando el desarrollo económico, ahora sostenible y circular, de Cádiz. Igual
que hace 95 años. Muchas gracias, Fran, por la presentación. Aquí ya tengo unas cuantas preguntas que lanzan desde el público. Sí. Pero antes de atender a estas preguntas, y os animo a que sigáis haciéndolas, y os animo también a que acabéis con toda la comida que os hemos puesto, porque sabéis que la política de desperdicio cero la tenemos en el clúster. También os digo que no os preocupéis, que si no os coméis todo nos la vamos a llevar en un Tupperware para casa. O sea que eso ya hemos conseguido que se cambie. La primera pregunta, en cierta manera, ya la respondes en este vídeo, pero si cualquiera de los representantes de las empresas que están aquí vinieran al terminar la reunión a ti y te dijeran: Fran, yo tengo dinero para invertir, estoy viendo en qué lugar de España lo hago, ¿por qué crees que debería invertir en Cádiz y en la zona franca de Cádiz? Por supuesto, relacionado con la economía azul. Bueno, dando por hecho que cualquier empresario que esté aquí o empresa, evidentemente lo está haciendo en el marco de la economía azul. Nosotros, cualquier sector empresarial que tenga como objeto la importación, la exportación, la transformación, nosotros de manera prioritaria lo dirigimos los espacios fiscales. Tenemos 2 recintos fiscales, actualmente el que he hablado del municipio de Cádiz, en el que está en el término municipal de Cádiz Capital, pero tenemos un nuevo espacio que estamos terminando, está su infraestructura desarrollada, pero estamos ahora mismo en un elemento más técnico-jurídico de su puesta en marcha, que es un nuevo recinto fiscal en la zona de la antigua zona de actividades logísticas del Fresno, en los barrios. Está, si me permiten, en ese vértice, en ese punto de conexión entre los barrios Algeciras y San Roque, ¿no? En ese espacio ahí hay un elemento del nuevo recinto fiscal, que nuestro objetivo además es que sea complementario a los espacios del puerto de Algeciras, que como bien saben es uno de los principales puertos de España y de Europa, y que por lo tanto como complementariedad a los espacios especiales, pues ahí tenéis una oportunidad con una singularidad aduanera y impositiva. Pero no solo es eso, como antes dibujé, hay 2,5 millones de metros cuadrados desarrollados en centros de negocio, en espacios de transformación e industriales en otros puntos de la provincia, y la zona franca tiene ahora mismo la capacidad, y tenemos que decirlo con satisfacción, porque también hemos reconducido una situación del propio ente en su modernización, de ser permeable y adaptarnos prácticamente casi que a un servicio a la carta de la necesidad de esa empresa. Yo no voy a entrar de la imagen, de las prestaciones, de lo que vaya a encontrar como valor añadido en la provincia de Cádiz. Lo que sí me parece que es importante que seamos conscientes, las instituciones y administraciones públicas, de que tenemos que poner un poquito más de nuestra parte. Tenemos que ser mucho más, si se permite la expresión, cercanos, ser capaces de atraer y de adaptarnos a las necesidades de un sector que sin duda no lo tiene nunca lo tiene fácil, y que en estos momentos precisamente con la idea de cumplir determinados objetivos y adaptarnos, pues requiere también de una especial protección. Muchas gracias. Una pregunta ya que sí que ya no es mía, sino que es de la sala. ¿Cómo quedan los derechos de emisión de CO2 entre Tánger y Algeciras y Cádiz? Bueno, yo entiendo, estando aquí el presidente de Puertos del Estado, no voy a entrar yo en camisa de 11 varas, pero evidentemente, como bien saben, hay un problema que se está negociando a nivel de Bruselas, porque ya no solo es para España, que es importante con esa competencia que se está produciendo en la otra orilla, ¿no?, en Marruecos, y que por lo tanto ese salto que se pueda generar respecto a esas compensaciones de CO2, pero hasta donde yo sé, y si no que me corrija el presidente de Puertos del Estado, entiendo de que Europa en su conjunto y España en particular está en amplias negociaciones para que eso no suponga una pérdida, evidentemente, de oportunidades y de nuevos tráficos, nuevas líneas. Nosotros en la provincia de Cádiz lo vemos con preocupación y, de hecho, nos hemos manifestado de manera conjunta todas las instituciones en una defensa en que no se puede estar produciendo casi que esa competencia, no sé si denominarla desleal, pero desde luego sí provoca un efecto nocivo para nuestro tejido empresarial y para todas esas compañías que confían en la seguridad que eso sí ofrece el territorio nacional y que eso sí ofrece, en este caso, la propia Unión Europea, a diferencia pues, de situaciones que, como todos conocen, y algunos de aquí, como empresas del sector, saben que sí pasa, en este caso, en la otra orilla, en este caso en Marruecos, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí,
¿qué radiografía hace del momento que vive la economía azul española? Yo le añado, en línea con lo que yo comentaba al principio... Me ayudarás tú en esa respuesta, ¿no? También, ¿no? Pero yo le añado una cuestión que a lo mejor ahí sí que nos puedes ayudar. Acabas de entrar a formar parte del clúster marítimo español. Tenemos, entre otras prioridades, esa que he mencionado al principio. Aparte, que no lo dije, la comunicación es fundamental, dar a conocer la economía azul a la sociedad para que, a su vez, llegue a los políticos y que se tomen las decisiones que se tengan que comentar. Ahora que eres miembro del clúster, ¿qué sugerencias nos harías al resto de miembros del clúster, en particular al comité ejecutivo y a mí como presidente, para intentar convencer al presidente del Gobierno de que la economía azul merece ese espacio especial con un órgano de coordinación de las distintas competencias, como también mencionaba, y que en el futuro, esto no es una cosa que será de la noche a la mañana, que en el futuro podamos tener un ministerio de, vamos a llamarle economía azul por resumir, o una Secretaría de Estado al menos, donde esas competencias se resuman. ¿Tú qué deberíamos hacer nosotros para conseguirlo? Yo digo nosotros, y en ese nosotros me incluyo yo, y incluyo a la Zona Franca de Cádiz. Yo creo que un evento, un espacio como este, de darnos a conocer entre nosotros mismos, es fundamental. Y es fundamental porque, y no quiero de manera recurrente insistir en la figura del presidente de Puertos del Estado, que yo creo que a él nadie le tiene que explicar lo que es la economía azul, pero puedo hablar, por ejemplo, de representantes de la Armada y de otras instituciones como Guardia Civil, otros sectores empresariales aquí perfectamente representados. A nadie de los que estáis aquí, nadie nos va a explicar lo que es la economía azul. El problema es que yo creo que muchas veces, en general, no somos capaces de identificar esos actores y qué es la economía azul. Y lo digo un poco, y lo dibujé o lo planteé o lo dije de manera a pinceladas en la intervención inicial, y es que en la propia provincia de Cádiz llevamos toda la vida inmersos en una economía azul. Una economía azul, evidentemente, pues que a los pasos de los siglos, cada una con su singularidad y su contexto. Cuando hablamos ahora de economía azul, hablamos de un paso más, de un valor más, desde el punto de vista de la cooperación, de la innovación, eso que tú a modo de broma decías del desayuno, ¿no? De no desperdiciar, pues estamos hablando además de poner todos los recursos a servicio, pues, de un elemento posiblemente también de economía circular, ¿no? Digo, en materia de economía azul. En ese sentido, yo creo que es importante concienciar, dar a conocer que agentes, instituciones, empresas, sectores que en nuestro día a día son plenamente funcionales, que los conocemos, que los detallamos, tenemos que engarzarlos. Y tenemos que engarzarlo, sobre todo, por no perder oportunidades. Yo que tengo la suerte, porque para mí es una suerte y un privilegio estar frente a Zona Franca y poder conocer otras realidades. Por ejemplo, en Latinoamérica tú hablas de economía azul, no saben de qué te están hablando. Conocen perfectamente la economía circular y han encontrado ahí un nicho empresarial muy importante, pero cuando tú le empiezas a profundizar y a detallar determinadas cuestiones, te dicen, joder, nosotros tenemos economía azul, claro. Pero el concepto de economía azul, insisto, tiene que ser con una mirada mucho más de futuro para generaciones venideras, pensando en los recursos y en la potencialidad económica que tenemos entre manos, pero que seamos capaces de generar condiciones suficientes, como decía, para nuestras próximas generaciones, ¿no? Y en eso hay un elemento, sin duda, de explicación, de acercamiento, en el que, insisto, y es muy importante, no solo somos determinados agentes o instituciones las que tenemos que tirar del carro. Y ahí yo entiendo que no se debe de entender de colores políticos, no estamos hablando de negaciones sobre el cambio climático o otros aspectos que para nada interfieren en esto, porque la realidad, por ejemplo, lo hablaba antes de las cuotas de pesca o hablaba otra de las realidades de la propia normativa que desde la Unión Europea se está exigiendo, nada más que el hecho de ser conscientes del cumplimiento de ella y cómo tenemos que ir prorrogando y desarrollando determinadas líneas para la conservación, en este caso del medio marino, eso nos debería llevar a tener un posicionamiento que trascienda en el tiempo, que trascienda a colores políticos y que trascienda, evidentemente, como decía, a políticas que para nada den respuestas verdaderamente a lo que necesita el sector. Gracias. Que sepa que antes de ayer se acordó pedirle una reunión al presidente del Gobierno. Si tú en tu quehacer diario nos echas una manita también para que nos sentemos, pues encantado de hacerlo. Nos preguntan también, un gaditano además muy relevante, dice, hace años se habló mucho de la creación del Centro Logístico Sur de Europa, liderado por Cádiz, aprovechando su privilegiada situación geográfica.
¿Cuál es la situación actual de este interesante proyecto para atraer tráfico marítimo a la zona y dinamizar la economía azul? Bueno, ese espacio se llamó Plataforma Logística del Sur de Europa. Ahora se le puede llamar, si me lo permiten, en una mínima parte, en un proyecto inicial, Aletas, ahora Lógica. Hay un desarrollo en ese espacio que concierne los bajos de Cabezuela, el apartado de Trocadero y todo lo que significa esa denominación de Aletas. Está en una fase ahora mismo de coordinación entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía puso ya a disposición en su día pues, el dinero suficiente para el desarrollo de las primeras 200 hectáreas, si no me falla la memoria. Y además, la Junta de Andalucía, y hasta donde yo sé, y han sido informaciones públicas del consejero de Presidencia, del señor Antonio Sanz recientemente, estaban elaborando las últimas tasaciones para los distintos suelos que se van a aportar a esa sociedad. Será una sociedad que esté constituida en un porcentaje mayoritario, creo que por el Estado, y en otra parte por la comunidad autónoma, en función de esas proporciones que les digo. Y en términos, yo les diría que es una realidad, y es una realidad además complementaria a todo lo que estamos hablando. Al final de lo que se trata es que todo pongamos a disposición nuestros propios recursos. En este caso estamos hablando de suelo. En el caso de Zona Franca estamos hablando de suelo y espacios que son cualificados, que están identificados y desarrollados en conceptos de determinadas líneas de negocio, y que entre todas las administraciones, seamos a nivel de Administración General del Estado o seamos de comunidad autónoma, seamos capaces de desarrollar. Desgraciadamente es un proyecto que tenía que haber estado hace 20 años, como desgraciadamente muchos otros proyectos, pero en este caso yo sí puedo decir, y por lo que me consta de las gestiones que se están haciendo, que salvo algún elemento judicial que ahora mismo lo tiene un poco parado en una parte pequeña dentro del proyecto en su conjunto, yo creo que próximamente va a ver la luz y va a ser una iniciativa muy importante, sobre todo porque coordina y evidencia esa colaboración entre distintas administraciones. Muchas gracias. La siguiente, ¿qué iniciativas tienen para minimizar el impacto de los plásticos en el fondo marino? Dice, hay millones de toneladas de residuos plásticos en el fondo del mar, quizás iniciativas relacionadas con la robótica submarina, etcétera. Yo aquí meto mi cuña publicitaria y digo, no sé si sois conscientes que nuestros buques de arrastre están sacando toneladas y toneladas todos los días del fondo del mar de residuos marinos, de basuras marinas y de mucho plástico que luego se reciclan, se traen a tierra, se reciclan y o bien se reusan para otras utilidades o bien se reciclan y se convierten en ropa, en redes de portería de fútbol, en mobiliario urbano o en salpicaderos de coches de marcas conocidas. En ese sentido, nosotros, también lo había apuntado antes, estamos ahora mismo en un proceso, en este caso en colaboración con Traxa, que es una empresa, como saben, dependiente también del Gobierno de España, en el análisis de la huella de carbono de todos nuestros espacios. Ahí nosotros estamos implementando una serie de acciones en nuestras propias infraestructuras para mitigar la huella de carbono. Hay elementos, evidentemente, de construcción, como algún ejemplo que he puesto. Hay elementos también desde el punto de vista de reducir los costes y reducir también la contaminación en materia de energías renovables, lo que están siendo parques fotovoltaicos que estamos desarrollando en nuestras propias cubiertas y vamos a seguir potenciando. Y también hay una parte que ya no es el poder reducir, sino es literalmente ir a compensar. Nosotros estamos estudiando una posibilidad con dos vertientes, una en la parte de la masa forestal existente, por ejemplo, en el conjunto de la provincia de Cádiz, a través de parques que además son también de titularidad pública, como puede ser el Almoraima, y con una figura concreta que es el alcornoque, como figura dentro de lo que es las especies autóctonas de la provincia de Cádiz, pero también otra en la parte de limpieza, la parte de protección de los litorales marinos y de esos fondos a los que tú haces referencia. Y ahí me trae a la cabeza algunas de las iniciativas que dentro de la propia incubadora ya están desarrollándose. Algunas de ellas, con toda esa contaminación de plástico, están experimentando dentro del seno de la propia universidad, una parte fundamental también en el trabajo que estamos realizando desde la Zona Franca, como un colaborador imprescindible, con la búsqueda de nuevos materiales y nuevos elementos, en este caso en sectores como la construcción. Podrían ver determinadas piezas a la hora de la construcción que nacen de ahí. Otros elementos, por ejemplo, hay un proyecto que creo que ha salido en las imágenes del vídeo de varias chicas que tienen un elemento de alta costura o de costura vinculado a materiales reciclados de plástico, que es con el que hacen todo el tema de lo que sería el tejido con el que diseñan y hacen los patrones después de la ropa de baño y de otros elementos. E incluso
hay elementos de esto que decía de robótica marina, de algunos catamaranes, tipo de dron, temas de vigilancia, de seguridad, pero también a la hora de la limpieza de estos fondos, ¿no? Por lo tanto, se está generando esa industria, que para nosotros es muy importante, que nace en la búsqueda de dar solución a una problemática que antes, cuando yo daba las cifras, ¿no?, de los mares y océanos como una especie de pulmón natural que nos ofrece el planeta, ¿no?, en esa generación de oxígeno y en esa limpieza de cerca de un 30% del CO2 que generamos, no somos conscientes que nosotros mismos nos estamos cargando ese pulmón con esa contaminación de los microplásticos, ¿no?, que además ya se evidencia en cualquier estudio que se haga, incluso a la hora de lo que estamos comiendo, ¿no? Por lo tanto, sí existen elementos que nosotros estamos dirigiendo, que estamos protegiendo, y después hay otra fase ya de empresas más consolidadas, que son posiblemente, a mí no me gusta decir las auxiliares, pero que son empresas que nacen alrededor de Navantia y que le están prestando también servicio en muchas de ellas, posiblemente la descontaminación de fondos y de otros elementos que son complementarios a su propia actividad, ¿no? Muchas gracias. En el desayuno anterior estuvieron aquí el presidente de la Asociación de Ingenieros Navales y la presidenta del Colegio de Ingenieros Navales, y hablaban de uno de los problemas, yo creo, más grandes que tiene en general el sector marítimo. En ese caso hablaba de los pocos ingenieros navales que tenemos y los cerca de 1.000 ingenieros navales que necesitamos a corto plazo, en apenas 5 años, para cubrir todas las necesidades que tiene la industria en su conjunto. Y siendo, como digo, uno de los grandes problemas que tenemos en la economía azul, el conseguir atraer talento, el generar vocaciones marítimas, donde, por cierto, también es una de las prioridades del clúster en este nuevo mandato y de hecho, el otro día cerramos un acuerdo con la Asociación Educación Azul para intentar atraer sobre todo a los más jóvenes. En ese sentido, desde la zona franca, no sé si con la Universidad de Cádiz o con otras instituciones de la provincia o de la comunidad autónoma, entiendo que ese problema también lo veis real en las distintas empresas. ¿Se está haciendo algo o se pretende hacer algo para intentar atraer ese talento a nuestra industria? Ahí tenemos nosotros dos vertientes. Tenemos una vertiente puramente que nace de la colaboración que estamos teniendo con la Universidad de Cádiz, no solo en el seno de la incubadora, sino porque nos parece que desde distintos sectores ya consolidados, estamos hablando de logística portuaria, estamos hablando de espacios de transformación, de energía, en este caso fuentes de energías renovables y energías que están siendo objeto de avance y de investigación, como puede ser, por ejemplo, el tema del hidrógeno verde, que, como saben, está en una fase muy experimental en muchas ocasiones, pero que requiere ahora mismo, evidentemente, de que seamos ágiles. Hay muchos grupos de la universidad, la propia Universidad de Cádiz, que estamos en una vinculación permanente para que esa estructura, esos grupos, esos seminarios, esos departamentos, pues estén aportando al tejido empresarial. Hay un tejido empresarial nuevo, tecnológico, que se está ubicando en nuestras propias instalaciones. Hemos firmado recientemente con 3 grandes compañías que han puesto delegación en Cádiz, una vinculadas también como auxiliares en elementos de, por ejemplo, encriptación de datos para el tema de las corbetas de Arabia Saudí, que se están haciendo en San Fernando, otras empresas vinculadas a sectores de la automoción que están virando también al marco de la economía azul, porque en esto de las nuevas tecnologías al final se ve de la compatibilidad de muchos de esos elementos, y estos están en colaboración no solo ya con Zona Franca y a través de Zona Franca, sino directamente con la universidad para adaptar, en este caso, nuevas titulaciones o formaciones complementarias y añadidas, ¿no? Estábamos comentando antes de comenzar que el lunes tuve el placer de asistir también a la creación del Aula 5.0, que estaba patrocinada tanto por Navantia como por la Armada como por Siemens, y es una especialización precisamente para un proyecto muy singular y concreto de Navantia, que es el gemelo digital. Y como comentaba antes, fuera de este acto, o por lo menos desde antes de empezar, son elementos que la propia Navantia ya había avanzado o era pionera hace ya muchos años y que, por ejemplo, ahora tú hablas en cualquier sector industrial o de procesamiento y el tema del gemelo digital es una cosa que se hace imprescindible a la hora de poder hacer determinadas inversiones. Cuento esto porque esa vinculación existe y de lo que se trata es de ir adaptando y ser mucho más permeables los planes de estudio y de formación con nuevas titulaciones. Ese aula precisamente nace como necesidad a un nuevo máster, en este caso de construcción en materia de construcción naval militar, y que requiere pues que no pase como siempre, que desde el punto de vista formativo casi que se vayan siempre 2 pasos por detrás de la realidad del mercado, de las necesidades de innovación. En ese sentido, la Zona Franca, insisto, ha generado y está generando complicidades con la universidad.
Pero nos parece importante y, como lo saben, en materia formativa se requiere también de las comunidades autónomas, se requiere también, evidentemente, del Gobierno de España, y creo que es un elemento que en esa reunión que mantendrás próximamente, seguro, con el presidente del Gobierno, podrás trasladar para que coordine y modere ese tema. Una pregunta, en cierta manera, relacionada con la que hablábamos antes de las emisiones, y que a lo mejor también el presidente de Puertos del Estado podía ser el que nos dijera algo, pero dicen, ¿qué medidas se están tomando para que los puertos de Marruecos no hagan competencia a Cádiz? Yo añadiría, o ¿qué se puede hacer para mejorar la competitividad de los puertos españoles, en particular de Cádiz, para evitar esa competencia que algunos pueden considerar desleal por parte de algunos de Marruecos? Bueno, yo en esto seguramente, insisto, en la reflexión, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro, seguramente dispondrá de mucha más información que yo. Yo puedo hablar de mi propia experiencia al frente de la zona franca y en la colaboración que estamos teniendo con la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras y con la Autoridad Portuaria de Cádiz. Yo creo que hay en estos elementos también de que las propias empresas, operadores que conocen perfectamente, que están trabajando también en Marruecos y en el puerto Bahía de Bahía de Algeciras, que explotan las terminales existentes allí, están generando casi una especie de autorregulación en el flujo de esos tráficos. Y eso yo creo que también hay que ponerlo sobre la mesa. Es una preocupación permanente, y lo es, y ahí yo entiendo que hay una política activa por parte del Gobierno de España que conocemos y que está realizando, pues, mitigar esa situación, y además haciéndolo bajo el paraguas de la propia Unión Europea como estructura superior que tiene que cubrir esa generación, pues, de sinergia, de oportunidades, pero también de control en determinados elementos, ¿no? Por lo tanto, eso sí se está definiendo. Pero también yo entiendo que nuestros propios puertos, y no soy yo nadie para hablar del puerto de Algeciras, que habla por sí solo en los números, en las cifras y en las ideas, está demostrando que está aumentando exponencialmente año tras año ese nivel de facturación, de línea de consecución de nuevos tráficos, y una remodelación, en este caso, y me voy ya a la parte más de la parte histórica y sí vinculada con la zona franca. La zona franca de Cádiz tiene 2 cantiles de muelle, está en permanente colaboración con la Autoridad Portuaria de Cádiz, e incluso en la propia redefinición de las dársenas del puerto de Cádiz, que no decir ya de lo que eran las plantas de la propia Navantia, y la especialización que estamos teniendo en nuevas inversiones y desarrollo, como esa segunda fase de la nueva terminal de contenedores, que genera un espacio amplio, moderno y nuevo, que va a generar nuevas competencias en el puerto de Cádiz. Pues yo creo que por sí esa política de inversión, de nuevas infraestructuras y de un diseño estratégico a la hora de esa colaboración entre las distintas instituciones, yo creo que está dando muestras de parar, de mitigar, incluso a veces de ganarle la partida, pues, a situaciones como la que se describe en este caso con Marruecos. Cuando termine el desayuno, el que quiera preguntarle al presidente de Puerto del Estado está por aquí, ¿eh? Pero hoy el protagonista es él. Otra pregunta, dice, ¿cómo valora la política de economía azul que está desempeñando la Junta de Andalucía, que está desarrollando un plan estratégico de economía azul? Dice, ¿y qué papel tiene reservado la zona franca de Cádiz en la misma y qué papel cree que debe jugar? Bueno, yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando hemos esbozado un poco esta presentación para ir saltando un poco en determinadas cuestiones, yo siempre cuento que la experiencia que nosotros hemos tenido es a la inversa posiblemente de otras instituciones. Nosotros hemos empezado de un caso práctico, que era Incuba Azul, y en el que, gracias a este proyecto o esta iniciativa, hemos empezado a aperturar la mirada. Nosotros empezamos por un proyecto con financiación europea, en marco FEDER, que lo que buscaba era generar sectores productivos emergentes, como es el caso de la economía azul, con un alto componente tecnológico, que además no les tengo que negar que tenía un peso muy importante esa obtención de fondos en una nueva infraestructura que también es singular. Ya hablábamos de un modelo de intervención en espacios industriales a través de ese edificio que han visto de contenedores marítimos reciclados. Por lo tanto, hablamos de un elemento de intervención arquitectónica, urbanística, y hablábamos también de un modelo de emprendimiento en el marco de la economía azul. Nos dimos cuenta, y es una expresión muy coloquial, pero que me van a permitir que diga, que cuanto más alimentábamos ese bicho, el bicho más crecía y más satisfacciones nos daba en materia de emprendimiento, pero en materia sobre todo de conciliar posturas con distintas instituciones y administraciones. Zona Franca ha jugado, por tanto, en los últimos tiempos, y lo digo siempre desde la mayor de las modestias, de una institución pública al servicio del sector empresarial que tenía capacidad
de agilidad, de agilización de espacios, de infraestructura, de adaptarse, de ser permeable como además de mando, y que cuando miramos a nuestro entorno nos dimos cuenta que había una parte muy importante del tejido empresarial ya consolidado, que llevaba años trabajando con la zona franca, que proviene de manera directa de la economía azul. Yo les dibujaba antes que 75 empresas están en torno a la economía azul. De esas empresas estamos hablando de logística portuaria, estamos hablando de transformación, estamos hablando de empresas que se dedican a aprovisionar buques, o nos estamos hablando de empresas que lo que están haciendo en estos momentos, por ejemplo, es catering para los cruceros, con ese elemento, por ejemplo, ya turístico, de economía azul, que vincula también a la electrificación de los puertos. Hay elementos que todos se van conectando, ¿no? O empresas, como decía, de seguridad, que le prestan trabajo, en este caso, a proyectos de la Armada bajo el desarrollo de la propia Navantia como compañía pública. ¿Qué quiero decir con todo esto? Empezamos a abrir el espectro, nos empezamos a dar cuenta que podíamos coordinar determinadas acciones, líneas de inversión, y podíamos también cambiar esa mirada del modelo tradicional a un modelo más innovador. Con esa modestia, lo que hemos intentado es llamar a todas las puertas de instituciones que hay en el conjunto de la provincia, instituciones públicas e instituciones privadas, autoridades portuarias, Junta de Andalucía, ayuntamientos que son referencias en la política del desarrollo urbanístico fundamentalmente a la hora de poder hacer nuevas inversiones, y nos hemos encontrado una gran receptividad. La propia universidad, de la que hacía referencia, me contaba el lunes el rector en la inauguración del aula esta de Siemens, que le habían hecho una pregunta por la mañana en una presentación de un foro, que qué era eso de la economía azul, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Queda mucho aún por hacer en esa concienciación que hablabas al principio, y nosotros modestamente lo que queremos poner es un granito de arena. Creo que tenemos un modelo que está demostrando ser de éxito en materia de emprendimiento y que complementa a sectores tradicionales. Creo que con algunas de las líneas que he esbozado respecto a cómo queremos transformar nuestros espacios para hacerlo competitivo, no solo económicamente, sino también desde un punto de vista medioambiental, y que eso sea una carta de presentación para nuestros operadores y nuestras empresas en la búsqueda de nuevas líneas y en la colaboración con otros sectores, nos parece que estamos aportando un modelo que es complementario, que somos conscientes que solos no vamos a ningún sitio, y que, por lo tanto, a la Junta de Andalucía, que sabemos que están en ese plan y en esa estrategia, ¿no? En ese plan estratégico, definiendo ese plan estratégico, pues nosotros nos ofrecemos un poco lo contrario, la práctica de todo lo que venimos haciendo, de cómo lo hemos ordenado y coordinado, y lo ponemos evidentemente pues a disposición de una provincia y de una comunidad autónoma como Andalucía, en el que yo creo que todas las manos son siempre pocas para conseguir seguir avanzando y generar nuevas oportunidades, ¿no? Y si me lo permites, el estar aquí hoy es darnos a conocer, que sepáis que somos una institución pública que estamos al servicio del sector empresarial, también evidentemente de la parte pública, que tenemos cosas que decir, pero sobre todo tenemos cosas que aprender. Y ese es el objetivo, ser capaces de cruzar un poquito todas las nuevas realidades y todas las experiencias que hay para que nosotros seamos evidentemente mucho más eficientes. Está claro que el darse a conocer es fundamental y yo creo que este tipo de encuentros son útiles para ello. Hay una bueno, os animo, solo me quedan aquí ya 4 preguntas, tenemos por delante 23 minutos para cerrar el acto. Os animo a que escribáis lo que consideréis oportuno y hagáis preguntas aprovechando la situación. Hay una pregunta que en parte ya he respondido durante tus intervenciones, pero que te la hago porque hay una parte final que igual puedes añadir algo. Dice, el contexto global ha motivado un creciente interés en renovar las capacidades de la Armada, así como proyectos y licitaciones para ello. En este sentido, ¿considera relevante el papel de la industria de defensa en el sector naval gaditano? Ya evidentemente lo dijiste. ¿Le parece interesante un posible desarrollo de la industria naval militar y el ecosistema que lo acompaña? En caso afirmativo, ¿qué papel puede jugar la zona franca de Cádiz en pro de esa estrategia? ¿Tienen planes específicos? Bueno, nosotros, desde el punto de vista de lo que significa la industria de defensa, si no me fallan los datos, creo que la última facturación en 2022 que estaba consolidada eran de 7.139 millones de euros en materia de industria naval de defensa, ¿no? Para nosotros en la provincia de Cádiz se convierte en algo fundamental, pero como decía antes, no por una cuestión histórica, no por una cuestión de lo que es nuestro propio entorno, sino que es que la unidad de sistemas, la unidad de innovación que tiene Navantia, por ejemplo, la factoría de San Fernando, yo creo que el público en general, la ciudadanía en general, desconoce de las transformaciones que se han producido en nuestro día a día, gracias precisamente a espacios como ese de innovación, ¿no? Por lo tanto, no solo
que soy un convencido, porque soy gaditano y porque lo he vivido en mi realidad como ciudadano, sino que además estoy convencido por lo que me consta del propio Acción de Gobierno, la propia SEPI, que como saben es la que dirige y participa en la propia Navantia a través del Ministerio de Hacienda. Me parece que es una de las políticas ahora mismo, y desgraciadamente en materia de defensa, digo desgraciadamente por la realidad que estamos viviendo de manera global, que requiere de una mayor inversión y un mayor desarrollo. Dicho lo cual, además creo, insisto y lo he referenciado, me parece que además es una necesidad en materia de innovación, en materia de generar nuevas oportunidades y sobre todo porque lo que nosotros estamos percibiendo desde la zona franca, y lo he dicho antes, hay 3 empresas recientes que hemos firmado, existen algunas otras que anteriormente ya estaban en nuestros espacios, que aprovechan la singularidad de los espacios de zona franca desde el punto de vista impositivo y de la singularidad también, por qué no decirlo, de las infraestructuras que tenemos, para poderse ubicar allí, empezar a captar y preparar talento a través de la universidad, mientras que le están desarrollando determinadas líneas de negocio, determinadas aplicaciones, en este caso a este sector, al sector naval de construcción en materia militar, ¿no? Por lo tanto, al final, no solo que genera como núcleo y empresa matriz un elemento dinamizador en la generación de puestos de trabajo y en la innovación y la investigación, sino que además reclama de sectores auxiliares, no me gusta decirle auxiliares porque creo que tienen potencia por sí mismos, pero empresas que vienen a desarrollar iniciativas que son complementarias. Por lo tanto, me parece que es necesario, es fundamental y me consta del cuidado y el mimo que se está teniendo en una provincia como nuestra, que no en vano decir que hay 4 factorías de Navantia. Una, la de Cádiz ciudad, está más dedicada a todo elemento de reparación de cruceros. La de San Fernando está dedicada, como decía, a la construcción militar. Puerto Real está en un elemento que vincula muchas veces el tema de construcción de gaseros. Hay un elemento ahora de renovables muy interesante que también se está definiendo con el tema de la eólica marina, muy potente. Y además hay un elemento también que conecta con nuestras empresas en materia de innovación, de nuevos materiales, de nuevas técnicas. Y después está la de mantenimiento, como saben, que decía antes, de la base militar de Rota, que yo creo que ya por el volumen que tiene se puede considerar perfectamente una 4ª factoría. Por tanto, sí, hay que apoyarla, hay que referenciarla y yo creo que además se están dando muestras de ello. Preguntan también, ¿existen líneas de colaboración de Incubazul con otras zonas francas españolas? ¿Existen este tipo de iniciativas también en otras? El tema de Incubazul, cuando contaban todo del marco FEDER y que era un proyecto que cuanto más lo alimentábamos más crecía, nosotros, y quiero de verdad, y lo digo sinceramente, que quiero que entiendan el motivo de estar aquí, de darnos a conocer, de conectarnos y poder compartir cosas. Nosotros hemos aprendido también mucho de otras zonas francas. Las zonas francas en España son 7. Podemos decir que hay como 2 niveles de zona franca. Está la zona franca histórica, Barcelona y Cádiz, que tenemos 95 años de historia, cuando se constituyó por Alfonso XIII en el decreto de 1929. Y posteriormente se creó Vigo, posiblemente para la atracción de ese polo sector automoción, de lo que antiguamente era la Citroën, y se creó en 1954-56, si no me falla la memoria, en torno precisamente a la atracción de ese nuevo modelo de construcción. Barcelona tiene un elemento también muy comercial, vinculado al sector de automoción, pero bastante diversificado, y Cádiz muy volcado a todo lo que suponía el comercio, en este caso con América Latina. Posteriormente vinieron otras zonas francas, muy posteriormente, como fue el antiguo depósito aduanero de Santander, lo que supone la zona franca de Gran Canaria y Tenerife, que son zonas francas muy pequeñitas, determinadas dentro de actividades portuarias de import-export, y posteriormente una que se creó en 2012-2013, que es de Sevilla, y que también está dentro del propio puerto de Sevilla, con unas competencias muy específicas y muy concretas, más como depósito aduanero que de otra índole. Hago ese dibujo porque las referentes, Barcelona, Vigo y Cádiz, sí disponemos de proyectos de incubación. Por lo tanto, hay una red que tenemos en la que estamos buscando y casi una especialización. Barcelona está más en un sector de incubadoras en materia de impresión 3D, su amplio abanico de lo que significan los nuevos materiales y la impresión 3D. Vigo tiene 2 incubadoras, en este caso también a cargo a fondos europeos, vinculadas al sector de la automoción, principalmente, y a la resolución de conflictos, de problemas del sector de la automoción, y nosotros somos la primera incubadora vertical en el marco de la economía azul. Y ahí, a partir de ahí, desglosan todos los subsectores que podemos comentar. Estamos coordinados bajo esa red, pero si me lo permiten, estamos coordinados bajo 2 redes más. Nosotros buscamos la complicidad de un socio que nos aportara un expertise, nos aportara una experiencia durante mucho tiempo en materia de formación, de incubación.
Y encontramos un socio que para nosotros ha sido extraordinario y es que es Telefónica, a través de la red de sus propias incubadoras. Sus incubadoras son más diversificadas. Nosotros le hemos concentrado la actividad y todo el tema de mentorización, de formación, de acompañamiento, incluso de asesoramiento al propio consorcio. La búsqueda de inversiones lo hacemos a través de Telefónica, es un poco ese reparto de roles que tenemos y nos ha ido fabulosamente. Y después hay una tercera red, que es la que pivota también Incuba Azul, que es la red a través de FEDER, de fondos europeos y de la Fundación INCIDE. INCIDE es la fundación de las Cámaras de Comercio de España, que tiene, como entre otras sus misiones, es organismo intermedio en la gestión de fondos europeos y también tiene otra red extensa de incubadoras con otras distintas redes de instituciones o empresas privadas. Por lo tanto, nosotros siempre vamos con la mirada muy abierta, una mirada azul verdosa, como decimos, ¿no?, de captación, de innovación, de tecnología, pero con una esperanza vinculada en esa economía azul, y lo hacemos también con una mirada de aprendizaje y de compartir y de conocer experiencias. Por lo tanto, Incuba Azul está en esa red y compartimos experiencias, como decían, con otras zonas francas. Una pregunta que no sé si es fácil contestar o no. Pero dice, ¿qué impacto está teniendo el fenómeno del narcotráfico en la economía azul y qué sinergias e iniciativas pueden ofrecerse a las fuerzas y cuerpos de seguridad? Bueno, desde el punto de vista del compromiso, desde el punto de vista de la solidaridad y desde el punto de vista de que nunca ningún recurso será suficiente para los cuerpos de seguridad del Estado, todas. Nosotros, además, como responsables públicos, como imaginarán, estamos altamente comprometidos con el personal, con los mandos, con todos aquellos que están enfrentando su día a día a la triste realidad del narcotráfico. La triste realidad del narcotráfico, y aquí hay mandos operativos que no voy a yo a explicar tampoco, igual que hacía referencia antes al presidente de Puertos del Estado, hago referencia también a mandos de la propia Guardia Civil, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La realidad del narcotráfico en la provincia de Cádiz es muy compleja, viene a lo largo de mucho tiempo y desgraciadamente parece que cuando se escenifica y se potencian determinados planes, como el plan de seguridad del campo de Gibraltar, parece que va subiendo por la costa, y digo subiendo porque desgraciadamente hechos como los que hemos vivido en Barbate nacen precisamente de que están siendo empujados precisamente por las autoridades y por la política activa que se está haciendo en materia de control, de seguimiento y de búsqueda y fiscalización de estas acciones, pues han subido hacia Barbate, Conil, y desgraciadamente nos estamos encontrando ya cuestiones muy preocupantes en la desembocadura del Guadalquivir en la zona de San Lucas, ¿no? Eso significa que estas redes de narcotráfico están subiendo por la costa, posiblemente empujada por todas estas acciones de Guardia Civil y de Policía Nacional. Dicho lo cual, y partiendo de la base siempre del compromiso, de la solidaridad y de escenificar que ningún medio es suficiente para esa lucha contra el narcotráfico, hay elementos, y yo creo que a nadie se le escapa, que estamos hablando que lo impregnan todo. Esto desgraciadamente lo impregna todo, y aquí hay elementos educacionales, hay elementos de convivencia, hay elementos además de compromiso por todas las administraciones y por todos los poderes públicos, y digo todos los poderes públicos, porque también existen normativas suficientes como para poder exprimir, coartar, condicionar muchas veces las situaciones impunes en las que se viven estas redes de narcotráfico, y eso comprende tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial, como evidentemente también a los cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, en la provincia de Cádiz no somos ajenos. Lo único que hace es generar pues, un problema tras otro desde un punto de vista personal, humano, en familias, en generaciones. Yo siempre cuento la misma realidad. Mi mujer es trabajadora social, con drogodependientes en prisiones, en Puerto 2 y en CTA, y hay elementos que desgraciadamente se convierten en generacionales y que además se convierten en familiares, ¿no? Precisamente por una cuestión de educación y de otro tipo de políticas activas, ¿no? En esa experiencia, en esa triste experiencia, nadie puede ser ajeno. Y en ese sentido yo creo que por un lado está el marco de la economía azul, en el que estamos hablando de unos elementos atractivos y atrayentes en sectores empresariales y de compromiso, de inversiones, de planes industriales y de infraestructura, y esto es un tema que nos atañe a todos y que afecta no solo a este sector, sin duda, sino que está afectando desgraciadamente a una población en manera general, que de manera honrada ve cómo sus municipios, cómo sus recursos pues, están siendo dañados por esto. Qué buena ocasión para públicamente decir de nuevo, mostrar nuestro apoyo total desde el clúster a la Guardia Civil, sobre todo a su servicio marítimo, por el extraordinario trabajo que hacen para luchar contra el narcotráfico,
posiblemente no, seguro, necesitan más medios para hacerlo y qué buen momento también para hacer un llamamiento para que den más medios para que puedan realizar su trabajo. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es su opinión sobre la potenciación del uso de buques militares y mercantes como arrecifes artificiales al fin de su vida útil, con objetivo de potenciar la economía azul, proteger la vida marina, la biodiversidad y potenciar el turismo subacuático, etcétera? Bueno, yo creo que va un poco en la línea de lo que hemos dicho, ¿no? La economía azul al final no deja de ser una economía circular. El ser capaces de buscar esa segunda vida, o como se suele decir, esa segunda oportunidad, ¿no?, a infraestructuras o recursos existentes bajo modelos evidentemente contrastados sobre que no sean ahora un elemento contaminante o que pueda generar algún tipo de problema, me parece que a veces hay que casar desde una posición posiblemente más radical, y lo digo sin ánimo de discusión, en elementos de protección, también con elementos de buscar salida y elementos que generen pues un nuevo modelo, un nuevo nicho de negocio o algún elemento de protección también, como decía, para generar pues elementos en esa costa o en ese frente litoral que también sean protegidos, ¿no? Preguntan lo siguiente, ¿qué le ofrecería a los prácticos de puerto de España si quisiesen ubicar en su zona franca un centro de formación sobre seguridad marítima y control de emergencias de buques? Yo añadiría, aparte de las puntillitas, los chipirones, la gamba plancha, la sedia, las pijotas, los calamares, los langostinos de San Lucas, la gamba. Bueno, mira, nosotros podemos ofrecer lo que le hemos ofrecido a Guardia Civil, que tienen un centro también de formación de excelencia en nuestras propias instalaciones, además fruto del trabajo colectivo de muchos representantes que están aquí hoy, y que además, y no lo he mencionado, precisamente en la búsqueda de esa innovación, ellos tienen muchas iniciativas con el sector privado y de necesidades operativas del servicio que estamos encantados y que estamos estudiando la posibilidad de colaborar con la propia incubadora, ¿no? Digo esto, nosotros un centro de formación, de excelencia, siempre en nuestros centros de negocio o en espacios que podamos preparar, ya está la singularidad que hablábamos antes, si es un elemento claramente de temas comerciales que necesita elementos fiscales o aduaneros, o por el contrario, en otro tipo de espacio podemos preparar esa infraestructura, ese espacio, ese centro de negocio, ese edificio, para que puedan tener esa concentración. Nosotros, el que podamos ser en estos momentos objeto de mirada para analizar, el que vengan, el que se puedan establecer, el que después se generen sinergias con la propia universidad, con la propia autoridad portuaria, dado el caso que estamos hablando de los prácticos del puerto, ¿no? Yo creo que siempre son bienvenidos y que nosotros siempre haremos todo lo posible para facilitar el establecimiento de nuevas iniciativas empresariales, pero también de instituciones o colectivos que van mucho más allá, ¿no? Van en esa tetrahélice que le decía, en el sentido de marcar estrategias, de colaborar y que en un momento dado en esa confluencia podamos buscar recursos e iniciativas nuevas para el territorio. Lo preguntaba, creo que es el presidente, el representante del Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto y la Federación de Prácticos de España. Pues ahí en Zona Franca tienen su casa. El anzuelo está echado, ¿no? Tienen su casa. Bueno, yo he venido con objetivo de echar el anzuelo en más de una mesa. Por eso lo digo. Bueno, ya vamos terminando con las preguntas que yo tengo por aquí. Si os queréis animar, no sé si han tenido oportunidad de probar la gominola, pero de verdad que llama la atención y no hemos podido traer más porque ya nos habíamos acabado las cajas que le habíamos encargado a la empresa. Pero son unas gominolas hechas con salicornia y demuestra nada más que por sí ya la inventiva de las empresas allí ubicadas, pero sobre todo que se abre un abanico nuevo en sectores que pueden ser tan variopintos como es este de las golosinas, ¿no? Para ir terminando, dice, ¿qué sectores de la economía azul tienen mayor capacidad de proyección en la provincia de Cádiz? Bueno, pues yo, de verdad, podríamos encontrar, como había planteado antes al principio, ¿no?, los temas turísticos más vinculados al mar, podríamos hablar del tema del sector de la construcción naval, pero es que, de verdad, yo supongo que nadie es ajeno, ahí hay mucha reflexión en estos momentos que dicen que posiblemente la mayoría de las profesiones del futuro, en un futuro próximo, no están ni siquiera inventadas. Y esto es muy vinculado al tema de la formación. Pues posiblemente yo creo que en el sector de la economía azul, o en el marco de la economía azul, en esos subsectores, yo creo que ahora mismo hay un mundo, o si me lo permitís, un océano por descubrir, en el que cualquier complejidad o problema, desde la innovación y la reinvención,
y en este caso dan prueba muchos de nuestros incubados, hay un mundo para descubrir y yo creo que un mundo de potencialidad y de recursos, ¿no? Por lo tanto, yo no me definiría por algunos, otros evidentemente más que consolidados y contrastados en nuestra provincia, pero que yo creo que lo mejor está por descubrir. Bueno, pues con esto vamos a ir terminando en tiempo. Quería agradecerte especialmente tu presencia aquí, el haber venido hasta Madrid para este desayuno. Yo creo que ha sido muy claro todo lo que has contado. Muchas gracias a todos los representantes de las empresas que estáis aquí, a todos los miembros del clúster, a los medios de comunicación, que sé que también hay algunos que nos han acompañado, y, por supuesto, como siempre, a nuestras instituciones públicas que nunca fallan, a la Guardia Civil, a la Armada, a Puertos del Estado. No sé si hay alguno más que se me escape por aquí, pero en cualquier caso, muchísimas gracias. Y hasta el siguiente, que será, me imagino, dentro de un mes o por ahí. No tengo ahora en la cabeza cuál era el siguiente. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta chuchería tan maravillosa que nos ha traído y muchas gracias por el regalito, las bolsas estas que cada uno la podéis llevar a vuestra casa de recuerdo para que tengáis la zona franca siempre presente en vuestra familia. Muchas gracias, Fran, y hasta la próxima.